Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Lo tienen? El versículo 25. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 25. Dice así la palabra del Señor: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Agárrese. Gloria al Señor. Espero, hermanos, que al terminar este mensaje tengamos bien definido la razón del por qué seguimos a Jesús. Jesús no es una institución, ni tampoco, hermanos, es una religión. Es una persona que busca seguidores para compartir su reino y sus bendiciones. Entonces, en este mundo, hermano, la gente siempre sigue a alguien, ¿verdad? Siempre el mundo sigue a otras personas que considera buenas, ya sea buenos líderes, buenos políticos, buenos o personas religiosas. Se sigue también a empresarios, a científicos. Se siguen otras cosas, hermano. Hoy existen gentes que siguen a creadores de contenido. Los creadores de contenido, hermanos, son gente que andan sacando cualquier cosa, ¿verdad? Ellos venden, ganan con eso, entonces buscan que la gente los siga. Entonces si alguna vez se encuentra con alguien y le pregunta: ¿tú me sigues? Entonces sí, lo sigue, pero en el teléfono, ¿verdad? O en las redes sociales. Entonces hay gente que dice que sí, tienen millones de seguidores algunos, dependiendo cómo haga su contenido. Entonces, siempre tenemos a alguien a quien seguir. Pero hoy quiero hablarles, hermanos, que veamos a personas que siguieron a Jesús. El Evangelio de Lucas nos dice que grandes multitudes iban con él, en Lucas 14, 25. Y en ese pasaje bíblico que hemos leído, nos dice que habían por lo menos unos 5,000 hombres que habían seguido, hermano, hasta el otro lado del mar. Pero vamos a ver por qué razón le seguían. Y yo quiero, hermanos, esta mañana, mi tema para hoy es: ¿qué nos motiva a seguir a Jesús? ¿Qué nos motiva a seguir a Jesús? Bueno, Jesús, hermano, fue muy compasivo con la gente. Anteriormente a esto que hemos leído, hermano, Jesús había alimentado a estos 5,000 hombres, y supongo que la mayoría iba siguiendo a Jesús. Entonces, Jesús les había sido muy compasivo con ellos, les había estado enseñando, predicando. Y cuando ya pasaron, parece que Lucas narra que fueron 3 días que estuvieron con Jesús. O no sé, pero algunos de los evangelios narra que fueron 3 días que estuvieron allí. Entonces el Señor dijo: tengo compasión de la gente porque ya es tarde y no han comido. Entonces ahí comenzó el dilema, ¿verdad? Entonces fue que el Señor hace el milagro que con 2 panes de cebada y 5 peces, o 5 panes de cebada y 2 peces, los multiplica y les da de comer a toda esta gente. Entonces eso había sido, hermanos, una acción muy benevolente de parte del Señor. Y ahí lo podemos ver en los versículos, siempre en el capítulo 6, en el versículo 10 y 11, dice: mire, entonces Jesús dijo:
hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Entonces sucede el milagro, hermanos, les da de comer, y todos, hermanos, no agarraban uno, agarraban 2, 4, 5, lo que pudieran comerse. Entonces eso fue para ellos, hermanos, algo muy novedoso, ¿verdad? Porque era algo que ellos nunca lo habían visto. Pero aquí vemos, hermanos, a las personas cuando no son realmente convertidos. Sus planes y propósitos son meramente humanos y materialistas. Ellos, hermanos, mire, es increíble. Habían estado, ya les dije, posiblemente habían estado 3 días con Jesús, oyéndolo. El Señor había hecho quizás varias plenarias. Había estado en un retiro, pues, con todos ellos. Un retiro de 3 días. Entonces, ellos habían estado ahí escuchando, pero a ellos no les entró nada, sino que lo que a ellos les fascinó fue haber comido. Amén. El verso 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, le dijeron ellos, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, viendo la señal, o sea, ellos habían visto que habían comido y de gratis. Por eso, hermanos, es que digo que allí se ve realmente que estas personas no eran convertidos, sino que simplemente estaban allí y querían recibir algo de parte de Dios. Aquí el propósito era apoderarse del Señor y proclamarlo rey. Pero el Señor rehusó convertirse en revolucionario político en contra de Roma. Lo vemos en el versículo 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces el Señor, hermanos, no pretendía nada de lo que ellos estaban tratando de hacer. Ellos estaban tan entusiasmados por la idea que lo siguieron hasta el otro lado del mar. Posiblemente, hermanos, era el mar de Galilea. Lo dice el versículo 1. Lo siguieron al otro lado del mar de Galilea. Digamos, hermanos, para que usted entienda, no es un mar como usted se lo puede imaginar, sino que como un lago, ¿verdad? Pero un lago grande, hermano. No era pequeño, supóngase es como darle la vuelta al lago de Apulo. ¿Usted conoce el lago de Ilopango? ¿Quién conoce? El lago de Ilopango es grandísimo. Más o menos así es el mar de Galilea. Y ellos se fueron rodeando, porque el Señor se fue por en medio. Y ellos se fueron rodeando, hermano, buscando. Es como que, se lo voy a decir así, ¿verdad? Es como que él haya ido a parar allá por Santo Tomás. De allá de Ilopango a Santo Tomás. Ellos tenían que haber agarrado el bus, venirse hasta el centro, de ahí agarrar otro bus para allá, para Santo Tomás. Pero no habían buses, sino que era caminando. Toda esa travesía, caminando, llegaron hasta donde el Señor estaba. Es una gran vuelta, hermano. Es una gran vuelta. Yo conozco esas entradas. Y hermanos, uno se aburre ir en bus. Para llegar de Santo Tomás, meterse hasta Ilopango. Pero del lado de Santo Tomás o del lado bueno, el otro lado, así. Es lejísimo. Entonces, y ellos caminando, hermanos, fueron porque llevaban la idea, vamos a buscarlo, él está bien. Pero lo buscaban, hermanos, no por otras razones. Mira el verso 25, dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuánto llegaste acá? Al otro lado del mar.
El Señor cambió radicalmente su discurso. Y ahora el Señor ya no es tan benévolo ni tan compasivo como el anterior, porque hoy les habla directamente al corazón. Y la palabra viene, hermano, y le saca a luz todas las intenciones que tenían y que eran equivocadas. La intención de ellos estaba muy equivocada. Mire, yo creo que cualquier predicador moderno, hermano, cualquier predicador de estos días se hubiera sentido muy halagado al ver tanta gente buscándole. Imagínense, hermanos, unas 5,000 hombres buscando al predicador que había estado allá con ellos, predicándole. No, hombre, se hubiera sentido pues muy, muy contento para poder oír otra vez y también para que le diera de comer otra vez, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, esa mentalidad es bastante frecuente. Y vamos a verlo. Podemos observar la mentalidad de aquellas personas que lo que menos les interesaba era aprender del maestro. Lo que la gente menos quería era aprender, lo que ellos estaban pensando en otras cosas. Y el Señor, que todo lo sabe y escudriña los pensamientos y el corazón, saca a flote lo que es el propósito que ellos traían. El verso 34 dice, y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Porque el Señor comienza a hablarles, decirles, yo soy el pan que descendió del cielo. Bueno, el versículo 28 dice, no, el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, y comienza a decirles que Él es el pan de vida, pero ellos no están entendiendo lo que el Señor está diciendo, y le dice, Señor, danos siempre de ese pan, o sea, Señor, aliméntanos gratis. Que no tengamos que trabajar, que no tengamos que presentarnos a una institución, no. Aquí nos vamos a quedar contigo porque tú sí nos vas a dar de comer. Amén. Esa era la mentalidad de la gente, ¿verdad? Entonces la gente no ha cambiado mucho hoy en día porque todavía existen personas que siguen a Jesús por motivos ajenos a los propósitos del reino de Dios. Hay gente, hermanos, que todavía sigue al Señor y lo sigue no porque quiere servir en el reino, no porque quiere estar convertirse pues en un cristiano, en alguien que trabaje para la obra de Dios, sino que ve que hay algo allí que le puede beneficiar. Entonces dice, bueno, aquí me va a ir bien. ¿Cuánta gente, hermanos, ha dicho eso? Aquí me va a ir bien. Hay mucha gente que ha dicho, yo mejor me voy a hacer pastor para tener pisto, dinero, plata. Porque, bueno, a algunos pastores les ha ido bien, ¿verdad? Han progresado, tienen casa, carro y todo. Entonces dice, no, ese es buen negocio. Porque cree que es un negocio humano. Pero muchos hermanos sí se han metido y han hecho cosas bastante inadecuadas, ¿verdad? Pero hay gente, hermanos, que sigue viendo el evangelio no como una manera de salvación, sino que ve el evangelio como un medio de ganancia. Entonces, muchas personas asisten a una iglesia, pero lo hacen, hermanos, mire, por varias razones, ¿verdad? Hay gente que viene o va a las iglesias, viene a la iglesia, pero ellos, la razón no es otra, sino miedo al infierno. Amén. ¿Cuántos tienen miedo al infierno? Todos, hermanos. No me digas que usted no le tiene miedo al infierno, porque usted no estuviera aquí. Pero que no sea esa la razón por la que estamos aquí, hermano. Porque
Supongo que usted cree en el infierno, ¿verdad? Que existe. Porque si usted no creyera que el infierno existe, entonces no tendría nada que estar haciendo aquí. Pero que no sea esa la razón, hermano. Mucha gente se mete a la iglesia, no, yo no me quiero condenar. Y ellos andan viendo que, no quiero pecar. Y viven una vida así, hermano. Una vida que, no, todo es miedo. No, quiero cuidarme porque no quiero pecar, porque si me muero me voy para el infierno. Entonces no es amor a Cristo, sino es miedo al infierno. Vaya, esa es una razón, ¿verdad? Esa es una razón. Otros hermanos, también por motivos religiosos. Le gusta, ¿verdad? El ambiente religioso. Bueno, me cambio. Dejo aquella religión y me paso a esta. Porque aquí es más bonito, aquí son más alegres, aquí hasta le dan participación a uno y todo. Bueno. También hay gente, hermanos, que sigue al Señor por intereses personales como lo hacían los judíos. Mire, conocimos una familia, una pareja. Y esa pareja, hermanos, le predicamos el Evangelio, se convirtieron a Cristo. Y ellos tenían, bueno, el padre de familia de la pareja, pues, era discapacitado, era ciego. Entonces, él no había sido ciego siempre, no que por andar de malo, pues, perdió la vista. Entonces, tenían, hermanos, una bonita, estaban jóvenes, tenían una niña de unos 4 años por lo menos, y pues se vivían bien ellos. Ellos trabajaban, el trabajo de ella era cosas ilegales, ¿verdad? Entonces así vivían. Pero cuando se convierten a Cristo, ellos renuncian a todo eso que ellos hacían. Pero eso era su manera de subsistir. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? De eso vivían, y ahí ganaban para sobrevivir. Entonces, al convertirse a Cristo, ellos saben que no pueden estar haciendo eso y lo dejan. No quiero dar detalles, ¿verdad? Porque estamos saliendo por internet. Entonces no quiero. Pero ellos, hermanos, comienzan a vivir. Y entonces la iglesia comienza a ayudarles. Comenzamos a recoger víveres para llevarles y ofrendas. Y el muchacho fue muy contento, muy puntual en los cultos y todo. Y de ahí comenzó una iglesia que hasta ahorita está fundada, está trabajando la iglesia. Pero con él comenzó y él habló con sus familias, todos católicos, y habló con la familia. Varios de su familia se convirtieron a Cristo. Ellos están perseverando. Él dejó de perseverar, pero le voy a decir por qué. Llegó el momento, hermanos, que a este muchacho le gustó que la iglesia los estuviera, ¿verdad?, apoyando. Y una vez llegó a una vigilia y se acercó a mí y me dijo: pastor, necesito que me recojan una ofrenda porque tengo una necesidad. Bueno, yo hablé con los hermanos líderes y promovimos la ofrenda, le dimos como unos $25 o 30, por ahí así. Ya después comenzó a llamarme, hermano. Pastor, necesito que me recojan una ofrenda porque mire que estoy pasando. Y para llegar donde ellos están, nosotros pagamos un vehículo que nos cobraba $40 para llegar donde ellos están. Y entonces, hermanos, yo le dije: mire, hermano, discúlpeme. Nosotros con mucho gusto le hemos ayudado. La iglesia ha sido bondadosa, generosa con usted. Pero, mire, solo de viaje nos toca pagar $40. Y usted quiere que además de eso le debemos una ofrenda. No es posible, hermano. Vaya, está bien. Miren, no volvió a la iglesia. No volvió. Se quedó. Y los buscamos, le suplicamos, le hicimos, sí, ya voy a llegar, y nunca volvió.
¿Cómo dejamos de ayudarle? ¿Por qué seguía a Jesús? Conocí otro par de muchachos también, hermanos. Dos hermanas de mi esposa, jóvenes, llegaron a vivir con nosotros. Dos muchachas, bonitas las muchachas, ¿verdad? Hay que decirlo. Entonces, llegaron a vivir a la casa y los muchachos, pues, de la calle, pues, se fijaron en ella, ¿verdad? Entonces, hubieron dos de ellos que se metieron a la iglesia, ¿verdad? Y comenzaron y yo les hice el llamado, aceptaron a Cristo. No, veo yo contento, todo pastor se alegra por eso, ¿verdad? Aceptaron a Cristo, llegaron. Entonces, pastor, queremos doctrinarnos, queremos bautizarnos. Más contento todavía. Comencé a darle la doctrina, yo, hermanos, todos, 3 meses de doctrina. En 3 meses, hermanos, llegamos, culminamos. Y los dos puntuales, hermanos, puntuales. Y cuando terminamos de dar la doctrina, de repente ya no llegaron a la iglesia. Y yo me lo encontré a uno de ellos en la calle y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Tenés días de no ir a la iglesia? No, mejor ya no voy a ir. ¿Y eso por qué? ¿Qué te pasó? ¿Ya estabas para bautizarte? Sí, pero no me dijo. No me dijo por qué, pero después la muchacha me dijo, ¿verdad? Que la habían pretendido las dos. Las habían pretendido. Y que ella, pues ya había puesto el ojo por otro lado, ¿verdad? Ella ya tenía su mirada puesta en otra parte y estos las estaban buscando y además no, ya ellos ya estaban ciegas por lo demás. Ya no veían nadie más. Entonces también se alejaron de la iglesia porque no consiguieron lo que buscaban. Así hay gente, hermanos, que sigue llegando a las iglesias, llega por motivos, ¿verdad? No porque ama al Señor, no porque sintió su corazón ese toque, no porque sintió que Dios lo redarguyó o la palabra, no que vio algo que le gustó y dijo, me voy a quedar aquí porque aquí voy a conseguirlo. Amén. Entonces, siempre hay gente, hermanos, que siguen al Señor por motivaciones que no tienen realmente nada que ver con el reino de Dios. Cuando la gente sigue a Jesús por esas razones o por esas causas, tienen algo en común. ¿Sabe qué es? Les hace falta conversión. Una persona que siga, que supuestamente sigue a Jesús, pero que todavía, hermanos, lo hace con intenciones muy egoístas, voy a decir, o personales, lo que le hace falta es conversión. Es que cuando estas personas le fallan a Dios, en lugar de sentir culpabilidad, cuando estas personas le fallan a Dios, en vez de sentir culpa por haber ofendido a Dios y sentir arrepentimiento, justifican sus acciones. Se justifican a sí mismos. O en otros de los casos, culpan a otros. No, es que yo estaba bien por fulano ese, o por fulana. Entonces, esa es falta de conversión, ¿verdad? Son personas que la Biblia los califica como árboles otoñales, que no dan fruto. Judas dice que son como nubes que no retienen agua. O sea, aparecen las nubes, truenan, relampaguea, pero no llueve. Son de los creyentes, pero que se ven que se mueven y todo, pero no dan fruto. No hay fruto. No se les ve, sino que solo son bullas. Son personas que no caminan por fe, sino por lo que ven. Es decir, quieren seguir a Jesús, pero si Él les hace algo, si les da algo. He conocido personas que dicen, no, si el Señor me sana, entonces yo sigo. Si el Señor me hace este milagro, yo voy, me convierto. Dijo un señor por ahí, ¿verdad? No sé si ustedes lo han oído.
Si me demuestran, dijo, por la Biblia, que Pedro tuvo esposa, me hago protestante. Eso es fácil de demostrar, hermano. Y se lo demostraron y no quiso. Solo era por decir, ¿verdad? Entonces son cosas que la gente piensa que si Dios hace algo, entonces sí, una sanidad, respuestas a alguna necesidad, olvidando que el Evangelio, lo más importante, hermano, es creer en Cristo Jesús. El versículo 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es comer, no es recibir beneficios. Lo más importante dentro del Evangelio es creer que Cristo es el Señor. Ese es lo más importante. Entonces, las personas no bien convertidas al Señor siempre andan cuestionándolo todo. ¿Se ha fijado? Todo lo cuestionan. Lo que hacen, todo lo que se hace para Dios. O sea, se vuelven murmuradores. Ahí en el versículo 41 y 42, 41 al 43, mire. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este el hijo, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús le respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. La gente, hermanos, que no se ha convertido y que busca a Cristo por cosas meramente humanas, son gente muy murmuradoras. Son gente que todo lo quieren, ¿cómo se llama? Analizar con su propia mentalidad, cosas que quiere racionalizarlo. Y esto, hermano, no se trata de racionalizar, porque esto es cosas de fe. Pero todos aquellos que siguen al Señor sinceramente, siempre, hermanos, mire, la diferencia de aquellos que siguen a Cristo y lo siguen con toda sinceridad, siempre van buscando alimentarse de la palabra de Dios. Aquellos que sirven a Cristo siempre van buscando hallar sustento, llenarse, nutrirse. No andan pensando en el pan físico, sino que primero piensan en el área espiritual. Entonces, porque saben que ahí está la vida eterna. Mira el versículo 48. Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces, el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Entonces, buscan saciarse de la palabra, buscan saciarse de la persona de Cristo Jesús. Y el versículo 43 dice, Jesús respondió y le dijo, bueno, ya le leímos, ¿verdad? No murmuréis. Y el versículo también 64 nos dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabían desde el principio quiénes eran los que no creían en él y quién le había de entregar. Mire, sabían, hermanos, el Señor conoce entonces los corazones. Pero cuando nosotros seguimos al Señor con toda sinceridad, hermanos, entonces lo material es lo que menos nos interesa, ¿verdad? Aleluya. Mire, hermano, la gente vive tan materializada, tan metida en las cosas, que pareciera que nunca nos vamos a ir de este mundo. El trabajo, todo, hermanos, las cosas que están, y las cosas de Dios, hermanos, tristemente las dejamos por si nos queda tiempo.
por si nos queda lugar. Cuando el Señor dijo que era lo primero que teníamos que hacer, buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás es añadidura. Entonces, los que sigan a Jesús sinceramente, hermanos, saben que Él es el verdadero alimento para la vida. O sea, que el verdadero alimento para la vida, hermanos, no es lo físico, es lo espiritual. Es decir, que para tener vida eterna hay que alimentarse en el espíritu antes que en el cuerpo. Porque hay muchos hermanos que, mire, estamos hasta gordos. Pero así estuviéramos en el espíritu también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hermano, usted sabe. Yo creo que usted entiende, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona no come o come poquito? Está con hambre, pero al cuerpo le pasa algo, no solamente el hambre. Se debilita. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasarle al cuerpo? Que una persona, hermano, que apenas aprueba la tortilla, apenas se toma un poquito de sopa y no, nada le gusta, no hay nada que lo puedan hacer comer. ¿Cómo está ese cuerpo? El cuerpo necesita un montón de nutrientes para mantenerse. Por ejemplo, a quienes no les gusta la sopa de frijoles, hermano, y es vitaminada. Todo tipo de sopa es vitamina. Yo conocí un pastor, hermano, que a ese no le gustaba la sopa. Él comía los frijoles así, pura, las balas. Nada de sopa, nada. Ninguna clase de sopa. Pero el hombre padecía un montón de enfermedades. Era bien enfermo. Él era blanco así de su piel, pero se veía más pálido. ¿Por qué? Porque el cuerpo, hermanos, se vuelve anémico. Y una persona con anemia, hermano, mire, no tiene voluntad de nada. Solo quiere estar con los ojos cerrados, durmiendo. En la cama, allí. No camina, nada, hermano. Y para quitarle eso hay que meterle sangre. Y darle comida, vitaminas. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos se alimentan aquí espiritualmente? Será. Mire, los que sigan a Jesús sinceramente, hermanos, no renuncian por nada. Los que sigan a Jesús sinceramente nunca van a renunciar por nada, aunque todos lo hagan. Aunque otros se vayan, ellos permanecen porque saben que solo en Cristo hay palabras de vida eterna. Amén. Solo en Él hay palabras de vida eterna. Dice, hermanos, el versículo 66. Entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, hermano, el que sigue a Jesús sinceramente, hermano, mire, ha visto desfilar gente, pasa y pasa, pero él se mantiene firme. Sigue adelante. Aunque todos se vayan. Mire, hermano, es bien triste, ¿verdad? Y Jesús no los corrió, sino que la palabra, ellos se sintieron confrontados, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y se fueron. Y el Señor no les dijo, no, por favor no se vayan, no. Ahí vemos que dijo a los 12 discípulos, ¿y ustedes qué? ¿Se quieren ir? Váyanse.
pero ellos lo seguían por amor. Es la diferencia, hermanos, cuando nosotros seguimos a Cristo por amor. Entonces, hermano, esta historia comenzó con más de 5,000 personas. ¿Con cuántos terminó? Con 12 personas. Con 12. Y de los 12, solo 11 murieron por causa de Cristo. El otro se ahorcó. Porque el otro era uno de ellos, mire, que también seguía a Jesús por intereses. Un día vamos a hablar de él. Vamos a hablar de él. Judas. Judas, hermano, Judas, el interés no era servir al Señor. No, él tenía otros intereses y por eso terminó así. Cuando todos fueron confrontados por la palabra y decidieron volver a todos, hermanos, volvieron a sus vidas normales y dejando atrás la única oportunidad que les tenían de salvación. Entonces, decimos de 5,000, solo quedaron 12. Y de ellos solamente quedaron 11 que realmente siguieron hasta el final. Ahora, hagámonos la pregunta nosotros. ¿Y yo por qué sigo a Jesús? ¿Qué le dice su conciencia? ¿Y yo por qué sigo a Jesús? Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Verdad? Ahí le dejo la pregunta. ¿Y yo por qué sigo a Jesús? Hágase la pregunta a usted. Amén. Oramos, Padre, gracias te damos. Gracias por esta mañana, Señor, que hemos podido compartir este mensaje que tú nos has dado, Señor. Bendice a aquellos que nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a sus corazones y a sus vidas. Padre, muchas gracias te damos. Gracias te doy, Señor, por haber puesto en mi corazón y en mi boca esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.